Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más les doy la bienvenida al curso de literatura. Para el día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 20 correspondiente al tomo número 7. Nuestro tema será el modernismo. Comencemos. Muy bien, ahora a modo de motivación leamos el siguiente poema. El cisne en la sombra parece de nieve, su pico es de ámbar, del alba al trasluz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosa de luz. Y luego, en las ondas del agua a su lado, después que la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el cuello enarcado, el cisne es de plata, bañado de sol. Tal es, cuando esponja las plumas de seda, olímpico pájaro herido de amor, y violen las linfas sonoras aleda, buscando su pico, los labios en flor. Suspira la bella desnuda y vencida, y en tanto que al aire sus quejas se van, del fondo verdoso de fronda tupida, chispean turbados los ojos de pan. Este poema pertenece al autor Rubén Darío. Veamos algunas preguntas. ¿Qué elementos te llaman la atención en el poema? Seguramente te ha llamado la atención sobre el cisne, la belleza que genera a través de la palabra, la musicalidad que hay en todo el poema, ¿verdad? Luego, ¿sabes quién fue Leda? ¿Conocen a ese personaje de la mitología griega? ¿Crees que el cisne expresa belleza? Asociemos el texto y la imagen. ¿Será posible que el cisne exprese belleza? Definitivamente sí, ¿verdad? Muy bien, estimados estudiantes, entonces el día de hoy vamos a ver el tema titulado el modernismo, justamente donde aparece el cisne como un símbolo de belleza. Y ahora veamos el aspecto teórico. Comencemos con el aspecto teórico. Veamos en primer lugar la definición. El modernismo es la primera corriente literaria de América. Se desarrolló entre los años 1880 y 1920. Se considera además al movimiento modernista como el movimiento que marca la independencia cultural de América con respecto de España. Este movimiento se inicia oficialmente en 1888 con la publicación del libro Azul del poeta nicaragüense Rubén Darío. El libro Azul fue publicado por primera vez en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Con respecto al contexto histórico y social del modernismo, como podrán ver, este movimiento se desarrolla a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Durante esta época, los países de Latinoamérica estaban incorporando el sistema capitalista y debido a ello, la situación del artista pues era bastante especial, ya que el artista se sentía marginado e incomprendido en la sociedad capitalista, puesto que ahora ya el artista había perdido a sus mecenas, es decir, a las personas que lo patrocinaban para que él pudiese desarrollar su arte. Ahora el artista tiene que sobrevivir en el sistema capitalista, tiene que ofrecer lo que él puede producir, es decir, su arte. Y lamentablemente la sociedad en su gran mayoría no consume arte. Por ese motivo el artista se siente marginado. Continuamos ahora con las características del modernismo. Para ello nos ayudaremos del siguiente poema. Se titula Sonatina y le corresponde también a Rubén Darío. Dice así el poema: La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Hasta allí seguramente
te has percatado que el poema tiene una musicalidad, es decir, una distribución armoniosa de las palabras que generan un efecto sonoro. Pues bien, esa será la primera característica del modernismo, la musicalidad. Luego también presenta el esteticismo. De acuerdo a esta característica, el movimiento modernista está buscando constantemente la belleza. Recuerda que la palabra esteticismo viene de estética, que es justamente la belleza. Asimismo, en el poema se presenta una característica llamada el exotismo, y se refiere al gusto que tienen todos los poetas modernistas por hablarte de lugares lejanos, de épocas lejanas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el poema tenemos, en la tercera estrofa, ¿piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? Ahí se observa el exotismo, porque nos está hablando de una realidad lejana, distante. También una figura muy empleada dentro del modernismo es la sinestesia. De acuerdo a esta figura literaria, se mezclan en una sola expresión los efectos de los sentidos. Por ejemplo, tenemos ahí, para ver de sus ojos la dulzura de luz. Dulzura corresponde al sentido del gusto, mientras que luz corresponde al sentido de la vista. ¿Y cómo se mezcla? ¿No? Para generar un efecto estético, un efecto bello, dulzura de luz. Ahí se está aplicando la figura llamada sinestesia. Otras características del modernismo. Tenemos en primer lugar el sincretismo, que se refiere a las influencias que recibe el modernismo. Así, en el modernismo influyen dos movimientos, el simbolismo y el parnasianismo. Tanto el simbolismo como el parnasianismo son movimientos franceses. Entonces, el modernismo toma del simbolismo la musicalidad, mientras que del parnasianismo toma el esteticismo. También está la característica llamada cosmopolitismo. De acuerdo a ella, los autores modernistas se sienten ciudadanos del mundo, no de un solo país, sino del mundo. Por lo tanto, te hablan de distintas culturas, de distintos países, de diferentes ciudades. Estas son las principales características del modernismo. Veamos ahora a los representantes. El modernismo es un movimiento que tiene representantes en toda Hispanoamérica. Y obviamente también este movimiento llegará a España. Así que también en España hay representantes del modernismo. Entre ellos destacan definitivamente Rubén Darío, el cubano José Martín, José Asunción Silva, Leopoldo Lugones, el peruano José Santos Chocano, que es el que inicia el modernismo aquí en el Perú, y los españoles Juan Ramón Jiménez y Manuel Machado. Como verás, es un movimiento que tiene representantes de varias nacionalidades. Hablemos de Rubén Darío, el máximo representante y además el fundador del modernismo. Rubén Darío fue conocido como el poeta de los cisnes. También se le llama el príncipe de las letras castellanas. Su nombre completo y verdadero fue Félix Rubén García Sarmiento. Nació en la ciudad de Metapa, hoy llamada Ciudad de Darío, que está ubicada en Nicaragua. Fue el iniciador y el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Y además es posiblemente el poeta que ha tenido la mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Entre las obras que destacan de Rubén Darío tenemos a Poesía Epístolas, Abrojos Otoñales, donde todavía el poeta tiene una inclinación hacia lo romántico. ¿Dónde empieza ya la nueva estética, es decir, el nuevo movimiento? Justamente con el libro Azul,
de 1888. Luego viene Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. Asimismo aparece El canto errante y Poema de otoño, de 1910. Rubén Darío fallece en 1916 y ya se le consideraba entonces como el gran poeta de América. Continuamos con el análisis de la obra Azul. Recuerda que el libro Azul fue publicado en 1888 en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Recuerda también que este libro inicia el modernismo hispanoamericano. El libro Azul tiene una particularidad, pues presenta cuentos y poemas. Veamos algunas características de sus cuentos. Con respecto a los cuentos del libro Azul, en ellos destaca como tema principal la marginación del artista dentro de una sociedad materialista y egoísta. Es decir, en estos cuentos se presenta al artista como un ser incomprendido. Por ejemplo, tenemos el caso del personaje llamado Orfeo en el cuento El sátiro sordo. Este mismo tema se va a repetir en cuentos como El rey burgués, La ninfa o El rubí, por ejemplo. Con respecto a los poemas del libro Azul tienen cierta tendencia romántica y combinan la presencia de la naturaleza con el sentimiento amoroso. Estos poemas presentan musicalidad y preciosismo. Algunos poemas del libro: tenemos El año lírico, A una estrella, Pensamiento de otoño y Los medallones. Como verás, estimado estudiante, este libro, al contener cuentos y poemas, también tiene dos géneros: género narrativo por sus cuentos y género lírico por sus poemas. Veamos el análisis del cuento El sátiro sordo. Como recordarás, este cuento es parte del libro Azul y pertenece al género narrativo, por lo tanto, su especie, cuento. El tema es el artista marginado por la sociedad capitalista. Personajes: tenemos a Apolo y Orfeo, que representan justamente a los artistas. El sátiro, que representa a la sociedad capitalista que no entiende al artista. Y finalmente, la alondra y el asno, que son los amigos del sátiro y son además sus consejeros. En este cuento, estimados estudiantes, los dioses del Olimpo griego habían creado un hermoso bosque y habían designado como rey del mismo al sátiro. El sátiro es una criatura mitológica. Recordarás que el sátiro es un ser híbrido. Tiene dos formas: de la cintura hacia abajo tiene forma de cabra y de la cintura hacia arriba forma humana, aunque tiene también unos cuernos que destacan, ¿no?, en la frente. Pues este sátiro había sido elegido el rey de este hermoso bosque creado por los dioses del Olimpo griego. Al cabo de un tiempo, el dios Apolo desciende del Olimpo y se ubica en el bosque para poder entonar su lira, es decir, su instrumento musical. Mientras el dios estaba entonando su melodía, todos los seres del bosque disfrutaban de esa música, menos el sátiro. Por eso el sátiro fue e interrumpió al dios. El dios, furioso, maldijo al sátiro y lo castigó. Lo volvió a partir de ese momento sordo. Es así como nuestro sátiro se quedó sordo. El sátiro, que antes era un ser muy contento, muy feliz, que disfrutaba de todo el bosque, ahora que es sordo, se volvió en un ser triste, apagado, en un ser gris. Y al cabo de un tiempo llega al bosque un artista llamado Orfeo. Orfeo le pregunta a los animales quién era el rey del bosque. En este cuento los animales hablan y los animales le indicaron que el rey del bosque era el sátiro.
Es así como Orfeo va a buscar al sátiro y le propone lo siguiente. Le dice que después de que él toque su lira, si al sátiro le gusta la melodía, pues debería dejarle a que se quede a vivir en su bosque. Pero el sátiro estaba sordo, así que no le entiende a Orfeo. Orfeo empieza a entonar la melodía, empieza a tocar su lira, y después de que termina le pregunta al sátiro: ahora sí, sátiro, dime, ¿te gustó mi melodía? Recuerda que el sátiro es sordo, por lo tanto no le entiende. Así que el sátiro, como no lo comprende, le pregunta a sus amigos, a la alondra y al asno. La alondra le dice: sátiro, su melodía es hermosa, dile que se quede. Pero el sátiro tampoco comprende a la alondra. Y entonces le pregunta al asno: ¿qué quiere? Y el asno, pues, no sabe qué responder y mueve la cabeza de un lado a otro, en un gesto de una clara negativa. Por lo tanto, el sátiro comprende ese movimiento, se dirige a Orfeo y le dice no. Es así como Orfeo toma su lira y se marcha del bosque. Como habrás comprendido, en este cuento, Orfeo es rechazado por la sociedad. Orfeo es el artista marginado, incomprendido. De ahí que el tema sea justamente el artista marginado por la sociedad. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con el aspecto teórico y ahora veamos la helicopráctica. Helicopráctica. Primera pregunta. Escribe 2 características del modernismo. Recuerda, aquí tenemos como características el exotismo, el esteticismo, también podrías colocar la musicalidad, entre otras más. ¿En qué año se inició el modernismo? ¿Lo recuerdas? En 1888, con la obra Azul en la ciudad de Valparaíso, Chile. Pregunta número 3. ¿Quién y con qué obra dio inicio al modernismo? Justamente lo señalamos hace un momento. Fue Rubén Darío cuando publicó la obra Azul. Pregunta número 4. ¿A qué se debe la importancia del modernismo? Recuerda, estimado estudiante, el modernismo es importante porque es la primera corriente literaria que se originó en Hispanoamérica. Pregunta número 5. ¿Cómo es visto el artista en los cuentos de Azul? Seguramente ya lo recuerdas, ¿verdad? El artista es visto como un ser marginado e incomprendido por la sociedad capitalista. Pregunta número 6. ¿Qué es el exotismo? Definimos al exotismo como el rechazo de la realidad cotidiana, ante el cual el escritor puede huir en el tiempo, evocando épocas pasadas y mejores, o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Pregunta número 7. Escribe 3 cuentos de Azul. Aquí tenemos el rey burgués, el sátiro sordo, la ninfa. Pregunta número 8. ¿Cuál es el verdadero nombre de Rubén Darío? Recuerda, estimado estudiante, que su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. Y finalmente, pregunta número 9. ¿A qué género corresponde el siguiente fragmento? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Estamos frente a un poema, y recuerda que el género literario de un poema siempre será el género lírico. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de la helicopráctica y ahora te dejo para que puedas trabajar tu helicotaller. Adelante, tú puedes.